Buenos días, hermanos y hermanas. Y la lectura para el día de hoy nos viene del libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 21. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: ¿Es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Que el Señor siga añadiendo bendición a la lectura de su palabra. Nuestro pasaje para el día de hoy, uno podría pensar y dividirlo en 2, aunque creo que las 2 partes tienen un solo mensaje que podríamos aplicar en el día de hoy. Y tiene que ver con una condición de ceguera. De ceguera debido a ciertas fallas o faltas, y vamos a examinar brevemente cuáles son. Uno recuerda que esta historia que leímos viene después nuevamente de muchos milagros de parte de Jesús, muchas sanidades, Jesús calmando tormentas, y más recién aún cuando Jesús dio de comer tanto en una ocasión a 5,000 personas y en otra a 4,000. Después de esos 2 grandes eventos vienen entonces los fariseos. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren otra señal. Y Jesús casi, uno lo ve como en un estado desesperado. Dice: pero ¿por qué quiere otra señal? ¿Por qué? ¿No ha sido suficiente todos los anteriores? Él había enseñado con autoridad. Él había sanado con una sola palabra de su boca. Estaba echando demonios. Y todavía ellos no estaban convencidos. Uno pregunta. Es que para los fariseos evidentemente la veracidad, la identidad de Jesús todavía estaba en cuestión. Todavía estaba en duda. ¿Por qué querían una señal, otra señal? ¿Fue para seguir probando a Jesús? Quizás querían examinar los detalles, a ver en qué manera lo hacían. Quizás aún fue para ser entretenidos. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que no habían sido convencidos anteriormente, y seguramente con 1 más, con 2 más, con 10 más, tampoco iban a quedar convencidos del personaje de Jesús. ¿Qué sucede? Él no les da esa señal. ¿Pudo haberlo hecho? Por supuesto pudo haberlo hecho.
Pero en otras palabras, Él no quiere que ellos le pongan la agenda. No les toca a ellos marcar la cancha. Ellos mismos querían establecer los requisitos, pero Jesús no les deja. Ellos querían que Jesús les llenara sus expectativas y Él dice que no. Rechaza ese paso de ellos. ¿Por qué? Porque los milagros no son como un tipo de show. Uno ve cuál fue el motivo o los motivos detrás de los milagros de Jesús. En muchas ocasiones uno ve a Jesús movido por compasión. Es su misericordia. Es para desarrollar la confianza en Él y en Dios. No para ser entretenidos o sujetarse a la voluntad de los que querían imponer algo sobre Jesús. Y luego vemos el caso de los discípulos. Y Él decía, no sean como los fariseos. Pero de repente ellos desvían la conversación y piensan que está hablando por hablar de levadura de la falta de pan que ellos experimentaban en aquel momento. Entonces ellos comienzan a hablar de, es cierto, olvidamos el pan, ¿de dónde vamos a conseguir pan? Y Jesús decía, ¿todavía está preocupado de eso? ¿Todavía está preocupado por la falta de alimento? Recuerdan, y les invita a recordar los 2 milagros anteriores. Y Él les dice, mira, ¿no se acuerda de esta vez, cuando habían 5,000 personas? ¿Cuántas canastas recogimos? 12. Y la siguiente vez, 7. Esos 2 números significan plenitud, abundancia. Jesús estaba enseñándoles aún en este momento del milagro que no solamente Él puede proveer todo lo que necesitan, sino que Él mismo es esa fuente de donde viene toda plenitud y abundancia. Así que para nosotros, uno preguntaría, ¿qué quiere decir ese pasaje? Bueno, yo diría que nosotros también corremos ese riesgo de la ceguera, de estar ciegos a lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestro medio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, como los fariseos, nosotros queremos que Dios actúe según nuestros deseos, en nuestro tiempo, bajo nuestras condiciones, y olvidamos todo lo que Él ya ha hecho? Hermanos y hermanas, recordemos las respuestas a las oraciones, cómo Él ha suplido nuestras necesidades, nos ha dado dirección, nos ha rescatado. Pero gritemos, a veces gritamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Hay que hacer algo nuevo. Y olvidamos. Tratamos de poner a Dios hasta a la prueba. Y como los discípulos también por nuestras necesidades, olvidamos también cómo Dios nos ha ayudado, ha suplido todo lo que hemos necesitado. Es cierto que con la edad a veces nos hace falta parte de nuestra memoria. Pero creo que podemos coger ese pasaje para disciplinarnos y recordar todos los días y decirle con nuestras bocas, Señor, gracias. Gracias en la forma que tú has previsto por mí, por mi familia, por mi iglesia, por mi país, por el mundo, no solamente en elementos físicos, pero espirituales. Cuán grande es tu amor para con nosotros. Recordemos eso todos los días. Así, para terminar, les invito a cantar ese gran himno, grande es tu fidelidad.